casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te agradecemos por tu presencia en este lugar, Señor. No porque nos has visitado, Señor, esta mañana, sino porque tú escogiste esa casa para ser tu habitación. Y tú has escogido, Señor, a cada miembro de esta familia para ser parte de lo que tú quieres hacer y ya estás haciendo, Señor, aquí en Santiago. Oramos, oh Dios, para que tu palabra hable profundamente a nuestro corazón y que salgamos de aquí desafiados, Señor, a discipular, a abrazar el discipulado, Señor, no como un método, no como una actividad más de la iglesia, sino que el discipulado sea parte de nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú puedas ministrar profundamente, Señor, y hablar con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablar sobre una generación que forma generaciones. Hay un libro de la Biblia que siempre me cuesta un poco leerlo porque yo encuentro que es uno de los libros, si no el más triste de la Biblia, el libro de los Jueces. Y Jueces capítulo 2, del 7 al 10, nos dice así: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este es el último versículo, el versículo 10, para mí es el versículo más triste de toda la Biblia. Josué murió y murió toda la generación de él, y la generación siguiente no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por ellos. 2 Timoteo 2, del 1 al 2 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted supiera que tendría solamente 3 años para cambiar el mundo y luego de eso el Señor te llevaría a su presencia, ¿qué harías? En nuestros días probablemente algunos harían campañas evangelísticas, saldrían entregando folletos en la calle, escribirían libros para dejar un legado para las futuras generaciones, comenzarían una iglesia, una misión, construirían un centro de entrenamiento, buscarían llegar a la mayor cantidad de personas posibles, pero cuando Jesús vino y comenzó su ministerio y sabiendo, porque él sabía de todo lo que iba a pasar, sabiendo que no tenía mucho tiempo, Jesús dedicó los 3 años y medio aproximadamente de ministerio que tuvo para entrenar a 12 hombres. Él predicó a multitudes, sanó a mucha gente, hizo muchos milagros, liberó a muchas personas, pero el enfoque principal del ministerio de Jesús fue formar discípulos. Jesús se dedicó a andar con ellos y humanamente parecía ser una estrategia equivocada. Porque si yo quiero impactar el mundo y quiero hacer una gran obra de transformación, debería pensar en algo que tenga un alcance global y no en enfocar mi vida en 12 hombres. Y si somos bien honestos, los 12 tampoco eran así los grandes hombres de ese tiempo, ¿no? Otro día decía en IBF, ¿sabe cuando
Pablo dice que él era el peor de todos los pecadores. Y yo le dije, ¿sabe por qué Pablo escribió eso? Porque nosotros aún no habíamos nacido. Si no, seguramente no sería él el peor, y yo sería el primero peor que él. Jesús escogió a 12 hombres completamente improbables para mostrarnos que el discipulado es capaz, un discipulado bien hecho, de tomar a una persona completamente improbable y colocar a esta persona en un lugar de tan grande relevancia, capaz de impactar el mundo de su tiempo. Eran hombres comunes. Ayer yo escuchaba a mi amigo, el pastor Iván, diciendo de su pedigrí, y yo creo que yo tengo ese mismo pedigrí, medio parecido. Yo me convertí, el Señor me llamó, y yo pensaba, Señor, ¿por qué yo? Soy el primer cristiano de mi casa, no tengo un papá pastor, abuelo pastor, un tío pastor, nada, no tengo nombre de pastor. Usted va a morir y nunca va a conocer otro pastor Renato Nisioca en tu vida, nunca. Aprovecha esa oportunidad, no hay otro. Es el único. Hay pocos pastores Renato, yo conozco a poquísimos. No tengo voz de pastor, no tengo, si yo hablo muy fuerte, grito mucho, pierdo completamente la voz. No había por dónde ser yo la persona que Dios había de escoger. Entre los chicos que crecieron conmigo, y lo que el pastor Iván decía ayer de los 200 jóvenes, si uno se convierte, ¿qué no puede pasar con los demás 199? Yo soy un ejemplo de esto. Yo conocí a Cristo con 17 años y me gustaba jugar el fútbol, y desde que entregué mi vida a Cristo y mi vida comenzó a ser transformada, yo fui invitando a uno y a otro y a otro y a otro, y después de menos de un año todo nuestro equipo ya se congregaba, ya había sido bautizado. Entonces a veces uno no entiende el poder que hay en una persona improbable, alcanzada y transformada a través del discipulado. Jesús no estaba formando solo 12 hombres, estaba formando 12 multiplicadores. Robert Coleman, en su libro El Plan Maestro de Evangelización, dice que Jesús no esperaba que el mundo fuera ganado por multitudes, sino por hombres que las dirigirían, hombres que guiarían a estas multitudes. Ese fue el plan de nuestro Maestro, y 2000 años después nosotros somos la evidencia de que funcionó. Que valió la pena invertir toda su vida en 12 personas improbables. Porque 2000 años se han pasado y uno fue hablando al otro y hablaron de Cristo y discipularon y fueron permaneciendo y transmitiendo y pasando la fe de generación en generación, y la fe llegó a nosotros. Esa cadena no se rompió hasta ahora, pero yo les pregunto, ¿se romperá justamente con nosotros? ¿Seremos nosotros los responsables de romper esa cadena que ha llegado hasta nosotros para que la futura generación no conozca al Señor? ¿O seremos la generación que formará la siguiente generación? Yo aprendí algo una vez de mi pastor y no he olvidado que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios es el Dios de Abraham, pero también es el Dios de Isaac, y también es el Dios de Jacob, y también fue el Dios de todos los demás hasta que llegó a ser nuestro Dios. Entonces Dios no tiene nietos, tiene hijos, pero Dios también espera que sus hijos formen nuevos hijos espirituales. Y quiero comenzar este mensaje hablando, el primer punto, que el discipulado nació en el corazón de Dios. El discipulado no es una estrategia humana. Últimamente en nuestra denominación se está hablando mucho de discipulado, pero no fue una idea que se ocurrió a algún pastor de nuestros días. No fue la idea de alguien que tuvo una tremenda idea de, ¿sabe qué? Yo creo que discipular personas es bueno, es bonito, debe resultar. Voy a escribir un libro y enseñar a la gente cómo hacer. El discipulado comenzó en el corazón de Dios. Muchas veces pensamos que el discipulado comenzó cuando Jesús dice, id y hacer discípulos, y ahí debe comenzar todo. O que el discipulado comenzó cuando Jesús escoge a los 12 para andar con él. Pero la realidad es que el discipulado comenzó mucho tiempo antes. El discipulado nació en el corazón de Dios. Desde Génesis vemos a un Dios que decide relacionarse personalmente con el ser humano. Dios pudo gobernar el universo a distancia. Dios pudo desde el cielo decirle, Gabriel, ¿sabe qué? Dile a Adán que él tiene que cambiar el nombre de ese animal porque la jirafa no tiene cara de elefante. Entonces, que cambie los nombres. Oye, Miguel, anda a hablar con Adán, porque yo lo he visto muy flojito últimamente, que gobierne mejor el jardín. Dios pudo hacer todo a distancia, pero Dios decidió, escogió, Dios quiso ser parte y estar en contacto directo con el hombre todos los días.
Dios escogió caminar con el hombre. Génesis 3:8 dice que Dios paseaba por el huerto. No era una simple visita, era comunión, era relación. Dios estaba formando el hombre. Él le enseñaba, le daba responsabilidades, mostraba su voluntad. Y desde el principio vemos el modelo del discipulado, que es una vida siendo formado por otra vida. Una vida es formada por otra vida. ¿Sabe cuando decimos que a un niño, ese niño seguramente es hijo de tal persona? ¿Y por qué? Porque es igual que su papá. Eso para lo bueno y para lo malo. Yo una vez en mi vida he ido a un estadio a ver un partido y fue un partido de Arica contra otro equipo que no sé quién era porque perdimos y salí molesto. No me acuerdo. Vestía verde y como yo soy de São Paulo en Brasil, los Palmeiras son verdes menos. Ahí que no. Y hermanos, había un niño de unos 10, 12 años que él gritaba tantos garabatos que yo nunca en mi vida, había alguno que yo preguntaba, hermano, ¿está elogiando o qué está haciendo? Que yo no desconozco esa palabra. Un niño así, y gritaba, insultaba. Termina el partido, ese niño tenía alguna discapacidad, no caminaba bien, y el papá trae una silla de ruedas, coloca al niño y le dice, ya hijo, vamos. Y yo no sabía que era el papá. En ese momento me di cuenta, y ahí relacioné todo, porque el niño gritaba lo mismo que el papá gritaba, y estaban los dos gritando insultos, y yo pensaba, ¿qué poder hay en un discipulado? Tanto para lo bueno como para lo malo. La palabra nos muestra que el discipulado siguió aconteciendo, no terminó con Adán. Pasa un poco de tiempo más y encontramos a Enoc, y la Biblia destaca una gran obra en la vida de Enoc. Destaca algo importante en su vida. Y aquí les hago un llamado a leer, cuando lean la Biblia completa, no salten las genealogías. Porque a veces uno comienza a leer y parece que es fome, ¿no? Que Adán vivió tanto tiempo y tuvo hijos, y vivió tanto tiempo después que tuvo hijos, y luego murió, y ahí uno de sus hijos tuvo hijos, y vivió y murió, y vivió y murió, vivió y murió. Pero en la genealogía, la primera genealogía de Génesis, después de tanto vivió, tuvo hijo, murió, vivió, tuvo hijo, murió, encontramos a Enoc. Y la Biblia dice, y Enoc anduvo con Dios. Y este hombre no murió, porque andaba con Dios, Dios lo tomó para sí. El discipulado comienza caminando con Dios antes de caminar con otros, porque no podemos guiar a otros a un camino que no conocemos. Yo no tengo ningún problema en venir a Santiago cuando ando con gente que conoce Santiago, porque el pastor Iván me trajo para acá estos 2 días y yo descansando, hermano, de atrás y tranquilo, no estaba ni un poco preocupado de perderme. ¿Por qué? Porque él conoce la ciudad. Y a veces no conocemos el camino que nos lleva a Dios, pero queremos guiar a otros a conocer al Dios que nosotros mismos aún no conocemos. Después aparece Noé, y en medio de una generación completamente corrompida, vemos que Dios escoge a un hombre y forma a un hombre que aprende a obedecer, aun cuando nadie más lo hace. Después Dios llama a Abraham, y no solamente Abraham recibe promesas, sino que también recibe dirección, corrección, pactos, visitas del Señor, y Abraham llega a ser llamado amigo de Dios. Dios no solamente entrega una tierra a este hombre, sino que forma su fe, su carácter, su obediencia, forma su corazón. Más adelante encontramos algo interesante también, que es cuando Dios hace una transición y el discipulado deja de ser algo solo de Dios hacia el hombre, y Dios comienza a colocar a hombres para cuidar de otros hombres, que es cuando Dios coloca a Jetro para cuidar el corazón de Moisés y para ministrar a Moisés. La Biblia va mostrando en esa relación con mucha claridad el modelo de discipulado y sucesión espiritual. Hombres formando a otros hombres para continuar la obra de Dios. Y muchas veces olvidamos que Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, junto a su suegro, aprendiendo muchas cosas de él, antes de ser enviado para ser el libertador de Israel. Y a veces encontramos en la iglesia personas que llegan y se enojan porque sienten que han esperado mucho tiempo y que nada pase, que nada cambie, que nadie les da una oportunidad. Moisés esperó 40 años y ya había esperado otros 40, en total fueron 80 antes de comenzar. Y él en estos 40 años fue formado, fue preparado, fue entrenado, fue restaurado también. ¿Y por qué? Porque nadie nace preparado para servir, tenemos que aprender a servir. Y después Moisés replica en la vida de Josué lo mismo que había recibido.
Así como él fue cuidado, pastoreado y discipulado durante 40 años, él también trae a Josué para andar cerca de él y discipula a Josué durante 40 años. Y Josué lo acompañaba, caminando con Moisés durante 40 años, lo acompañó al monte, estuvo con él en el tabernáculo, observaba cómo oraba, cómo dependía de Dios, cómo él ministraba a la gente, lo bueno, lo malo. Josué fue aprendiendo todo de Moisés a través del discipulado. Y cuando Moisés muere, Josué ya había recibido mucho más que información. Él había recibido una vida. Y ese patrón sigue con él. Por eso cuando Dios dice, Josué, no temas, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo, Josué sabía de lo que Dios estaba hablando. No fue nada nuevo para él. Y después la Biblia sigue hablando, Elías, Eliseo, Noemí, Ruth, Samuel con David, Natán con David, Bernabé con Pablo, Pablo con Timoteo, Jesús con los 12. Todo el Antiguo Testamento apunta a un Dios que forma personas mediante relaciones. Y cuando Jesús llega a la historia, Él no cambia el modelo. Jesús no viene a traer nada nuevo. Jesús viene a potenciar, viene a mejorar, viene a maximizar el impacto del discipulado. Gálatas 4:19, Pablo dice así: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El discipulado nace en el corazón de Dios con un objetivo claro, que es formar a Cristo en nosotros. No es formar a Renato en los discípulos de Renato. Mi función como discipulador de mis discípulos es formar a Cristo en ellos. Y todo eso va a pasar por mi vida, sí, porque si no sería incoherente que yo les dijera que hagan algo que yo no hago. Pero no tengo que hacer discípulos de mí, sino de Cristo. Eso también nos sirve como excusa para que digamos, no me miren a mí, miren a Cristo, porque yo fallo, porque yo esto, que lo otro. No, tenemos que ser valientes como Pablo para decir lo mismo. Pero es importante entender que el discipulado no es llenar la mente de información, sino formar a Cristo en el corazón de la persona. Esto es lo que tenemos que hacer, porque mucha información se pierde, se olvida, pero el carácter de Cristo formado en una persona no se va a perder jamás. El discipulado nació en el corazón de Dios porque el deseo del Padre siempre ha sido formar una familia que refleje el carácter de su Hijo. El discipulado también es transferencia de vida. Ayer comentaba sobre el texto de Marcos 3:14 que dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si el discipulado nació en el corazón de Dios, ahora necesitamos entender cómo el discipulado funciona y por qué el discipulado es tan importante. Y yo honro la vida de sus pastores que dedicaron 12 semanas para hablar sobre el discipulado, para dejar algo en su corazón que los lleve a pensar sobre eso, que los desafíe a hacer eso. Esa es la gran misión de la iglesia, discipular personas, cuidar de vidas. Estábamos, porque yo creo que esa realidad ya ha cambiado, por lo menos aquí en IBF, acostumbrados a invitar a una persona, un amigo, un vecino, un colega de trabajo y traerlo a la iglesia. Y le decimos, Pastor Eugenio, ¿cómo estás? Te presento, aquí está Renato. Yo lo traje a la iglesia. Ahora, cuídalo. Y ahí la otra semana llega otro. Pastor Iván, aquí está Pedro, es mi vecino, yo lo traje. Y ahí decimos, si preguntamos, ¿alguien aquí ha ganado una persona para Cristo este año? Yo sí. ¿A quién ganaste? A Pedro. No, no lo ganaste, hermano, lo invitaste a la iglesia. Quien lo ganó fue quien lo cuidó, fue quien lo acompañó, quien lo discipuló, quien le enseñó a orar, quien le enseñó a leer la Biblia, quien le enseñó el significado de los principios básicos de la fe cristiana. Muchas veces hemos reducido el discipulado a algo mucho más pequeño de lo que es, porque algunos piensan que es un curso, que es una preparación, que es un taller, que es enseñar doctrina, que es reunirse cada cierto tiempo. Pero cuando observamos la vida de Jesús, vemos que es mucho más que eso. Jesús llamó a los 12 primero para andar con Él, para estar con Él. ¿Y qué es estar con Él? Es ver cómo Jesús se porta cuando está comiendo, cómo Jesús se porta cuando está en la fila de un banco, cómo reacciona Jesús cuando es insultado, cómo Jesús trata a la gente. Jesús no los llamó solamente para enviarlos, pero muchas veces hemos invertido el orden. Primero queremos enviar o queremos ser enviados, queremos que la persona sirva, queremos entregar responsabilidad, colocar a una persona en un ministerio. Y solo después de esto, intentamos enseñar a esta persona a estar con Dios. Porque ahí colocamos a la persona para servir y cuando comienzan los problemas, decimos, pero ya has orado, pero orar, ¿para qué?
Hay que orar. ¿Y qué te dijo Jesús? Hermano, pasa más de lo que pensamos. Yo hace unos años tomé una decisión totalmente equivocada de invitar a una persona y ahí a trabajar con nosotros, porque mis ojos me mostraban algo, pero no era lo que yo estaba viendo, no era la verdad. Yo no estaba viendo lo que estaba escondido en el corazón, pero Dios conoce el corazón. Y ahí recibimos la visita de una amiga que después de eso se volvió más amiga de mi esposa que de mí, porque ella me dijo: pastor, usted sabe que tengo harto cariño por usted, ¿cierto? Y yo dije: sí. Entonces te quiero decir algo, pero con mucho respeto. Y uno sabe que cuando alguien dice que me va a decir algo con mucho respeto, es que no va a respetar, hermano. No va. Y ella me dijo así: ¿el Señor te mandó a invitar a esta persona? Y yo le dije: bueno, es que yo creo que no. ¿Es sí o no? ¿Usted oró por eso? Y yo le dije: sí. ¿Y qué te dijo el Señor? ¿Te dijo que sí? Dije: no, yo entendí, no, ¿te dijo que sí? Y yo le dije: no me dijo. Entonces ella me dijo: entonces yo creo que lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse y pedirle perdón al Señor por haber tomado una decisión sin que Él te hubiese dicho que tenía que hacer esto. Y hermanos, ahí voy yo, como pastor, y tengo que mirar a esta hermana en los ojos y decirle: hermana, gracias. Porque así que usted se vaya, es lo primero que yo voy a hacer. Y fui y oré y le dije: Señor, perdón, porque yo soy el pastor de esta iglesia, pero tú eres el dueño de todo esto. Yo aquí estoy solo como un administrador, como un líder de esta casa, pero el que pagó el precio por estas vidas fuiste tú, no yo. Y me equivoqué, pero ahora no sé cómo hacer, no sé cómo arreglar. ¿Sabe? Pero, ¿sabe? El discipulado es tan lindo por eso, porque uno aprende a ser hijo. ¿Y cuántas veces como hijo metemos la pata? Y cuando tenemos a nuestro papá y el papá ejerce una paternidad sana sobre nosotros, ¿qué hacemos? Papá, ¿sabe? Yo sé que tú me dijiste, yo sé, y yo no te hice caso, pero me equivoqué. Y ahora no es solo que me equivoqué, es que yo me equivoqué y no sé cómo arreglar la cuestión, no sé qué hacer. Porque y esa era mi situación. Si yo hago esto, va a pasar esto. Si yo hago esto otro, va a pasar esto. Papá, no sé qué hacer, pero necesito que tú resuelvas eso para mí hasta abril. Le di harto tiempo, era febrero. Hermanos, Él creó el mundo en 7 días, ¿o no? En 6 y descansó en el 7º. Entonces, no era nada de otro mundo. ¿Y qué hizo mi papá? Resolvió el problema antes de terminar abril. ¿Sabe? No se trata de enseñar cosas a través de palabras o estudios. Se trata de enseñar vida. Ahora mis discípulos ya saben que antes de hacer cualquier cosa tienen que consultar al papá. Y que cuando papá dice algo, tienen que hacerle caso. Y si papá no dice nada, no hacemos nada. Pero también saben que cuando se equivocan, pueden arrepentirse, pueden pedir perdón. Y el papá perdonará y papá ayudará a salir de esta situación. Entonces eso es discipulado. Antes de enviarlos a predicar, Jesús estuvo con ellos. Jesús impartió su vida en la vida de estos hombres. Pero hoy, hermanos, vivimos un tiempo en una cultura tan obsesionada por la información. Yo creo que nunca antes en la historia tuvimos tanto acceso a tantos contenidos. Si buscamos, hay miles de predicaciones en internet. Podemos entrar en YouTube y no me gusta lo que Renato está hablando en Bethesda hoy día, voy a ver qué están hablando allá o qué están hablando aquí, y podemos buscar el mensaje que más nos agrade. Hoy día no tenemos falta de palabra, porque hay palabra siendo predicada en todo el mundo y todo eso es transmitido. Libros. Hermanos, antes para comprar un libro costaba, pero costaba tanto. Hoy hay PDF grátis que la gente piratea, que está mal, no debemos hacer eso.
Tenemos que comprar los libros y honrar el trabajo de quien se esforzó para escribirlo, pero tenemos opción en libro impreso, en PDF, podemos comprar libro aquí en Chile, podemos comprar en Santiago, podemos comprar desde otro país y llega a nuestra casa, podemos comprar en versión digital, hay cursos, hay podcast, Sepulcro Blanqueado, escuchen hermanos, maravilloso ese podcast, es hermoso, inspirador. Y todo eso es maravilloso, pero hay un peligro, ¿sabe por qué? Porque podemos llenar la mente y el corazón jamás ser transformado. Porque hoy tenemos, antes, hermano, no había opción. Yo vivía en Lo Prado, tenía que congregarme ¿a dónde? Aquí en Lo Prado, no había otra opción. Pero ahora, ¿sabe qué? No me gustó lo que el pastor Iván dijo, me voy a otro lado y me voy a otro lado. Y sigo escuchando y recibo de diferentes fuentes, pero mi corazón permanece duro, sin ser transformados. Los fariseos conocían la Escritura mejor que cualquier otra persona, pero cuando el Dios de las Escrituras apareció, no lo reconocieron. No tenían idea de quién era Él, conocían toda la palabra, pero el Dios de la palabra apareció y no lo reconocieron. El discipulado no consiste únicamente en aprender verdades, sino en permitir que estas verdades transformen nuestra vida. Jesús no vivía un discipulado solo de palabra. Los discípulos andando con Jesús lo vieron orar, lo vieron depender de Dios, pero también lo vieron cansarse y dormir mientras ellos estaban afligidos por una tormenta. Lo vieron llorar la muerte de un amigo querido. Lo vieron servir a la gente, lo vieron perdonar, confrontar, amar, depender del Padre. Y eso es discipulado. El discipulado ocurre cuando nuestras vidas se transforman en la sala de clases. Cuando no dependemos de una sala, de un tiempo separado para estudiar o compartir algo, y porque nuestra vida habla por nosotros. Porque hay cosas que no se aprenden con palabras. Por ejemplo, ¿yo puedo enseñar a ser humilde solo con palabras? No, la humildad se aprende observando. Porque de boca yo puedo ser el más humilde de todo el universo. Y de repente voy a un local, pido un café y me entregan un té. ¿Y cómo se te ocurre esto? Que lo único que tienes que hacer es traerme lo que yo te pedí. Ay, estaba hablando de humildad el hombre, ¿no? El servicio se aprende ¿cómo? Sirviendo. No hay otra forma. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende la compasión? Caminando con los que sufren. No hay otra forma. ¿Cómo yo voy a decir que soy compasivo si no soy capaz de andar una cuadra con una persona que está sufriendo? Si no soy capaz de parar 5 minutos de mi día para escuchar el dolor de una persona y orar por ella. Pablo nos dice algo que puede parecer arrogante si no lo entendemos bien. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no estaba diciendo conviértanse en pequeños Pablos. Pablo estaba diciendo observe mi vida, porque yo estoy tratando de vivir como Cristo. Porque desde que tuve un encuentro con Él, mi vida fue completamente transformada y cada día yo trato de ser cada día más parecido con Él. Eso es discipulado. Es poder decir, yo no soy perfecto, pero puedes caminar conmigo mientras ambos caminamos detrás de Jesús. Un pastor de Brasil dijo una vez que le había dicho a sus discípulos, ustedes tienen que ser personas mejores. ¿Y sabe por qué tienen que ser personas mejores? No, porque ustedes andan conmigo. Entonces, al andar conmigo, ustedes tienen que ser mejores. Porque si yo no hago de ustedes personas mejores, entonces no está funcionando esto. Entonces eso es discipulado. Yo no tengo que ser perfecto para comenzar a discipular, pero lo poco que sé puedo ministrar a otro, y ese otro va a aprender ese poquito. Y de repente el Señor va a colocar a otra persona para discipular después, porque lo que yo tenía que entregar a esta persona ya lo he entregado. Entonces ahora él necesita otro nivel de discipulado, que puede que sea conmigo, porque yo también voy creciendo, porque hay alguien que también me está enseñando, o el Señor puede colocar otra persona. Ahora la pregunta que les quiero hacer hoy no es si estamos o no discipulando. Es qué estamos enseñando con nuestra vida, porque todos estamos discipulando, todos. Usted puede decirme, pastor, yo no discipulo a nadie, eso es lo que usted cree, pero usted está discipulando.
Está discipulando a sus vecinos, está discipulando a sus amigos, está discipulando a sus compañeros de trabajo, está discipulando a sus compañeros en la universidad. ¿Por qué? Porque toda la gente te está mirando. Y están viendo cómo reaccionas, cómo piensas, cómo hablas. Están viendo todo eso. ¿Por qué ese niño era tan bueno así para los garabatos? Porque su papá lo estaba discipulando de esa manera. Era lo que él aprendía de su papá. A veces decimos, ¿por qué ese niño es tan mentiroso? ¿Por qué será? Tocan la puerta, hijo, dile que el papá no está. Suena el teléfono, el pastor Iván, hijo, dígale que se me olvidó el teléfono en la casa. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Porque esto es discipulado. Estamos enseñando que algunas mentiras sí se puede. Porque yo no estoy bien, porque es que estoy lavando ahora, no puedo ir a la puerta para ver qué quiere la persona. Los padres discipulan a sus hijos, los líderes discipulan a sus equipos, los matrimonios discipulan a otros matrimonios, porque nuestra vida habla, enseña. Entonces la verdadera pregunta no es si tenemos discípulos, la verdadera pregunta es si alguien imitara nuestra vida durante un año, ¿se parecería más a Cristo al final de este año o no? Si una persona sin decirnos nada nos dice, sabe, piensa, yo voy a imitar al pastor Renato en todo lo que él haga. Eso es lo que voy a hacer. Al final de un año, ¿esa persona sería más parecida a Cristo porque me imitó durante un año? ¿O terminaría el año peor de lo que empezó? Porque yo, en vez de llevarla a crecer y a ser más parecida con Cristo, la llevé a vivir una vida completamente diferente de lo que dice el Evangelio. Y tercero, el discipulado es el legado que dejamos. Podemos dejar herencia y podemos dejar legado. Yo puedo dejar casas, bienes, dinero y muchas otras cosas para mis hijos, y eso será una herencia. Pero yo puedo dejar un legado. Y dejar un legado a la futura generación no significa que mis hijos tienen que ser pastores, pero sí significa que mis hijos tienen que llevar la misma fe que yo tengo. Esto sí, mis hijos no pueden perderse en ese camino, porque si no, yo fracasé completamente. Pero pastor, es que IBF está tan bonita, sí, está linda, IBF está linda, Bethesda está linda, pero si perdemos la futura generación, fracasamos. No podemos. Hermanos, hubo un tiempo que los niños no me caían muy bien, los niños pequeños. Discipulado es ser verdadero, no me juzguen, por favor. Estoy abriendo mi corazón. Yo veía un niño así, ¿dónde está el papá de este niño? Hermanos, hoy los niños de la iglesia me aman. Y me viene a molestar y hay un niño chiquitito que siempre que me ve, pastor, ¿te cuento un chiste? Y siempre me cuenta unos chistes. ¿Por qué? Porque su papá es bueno para contar chistes. Entonces el niño está siendo discipulado por su papá. Otro niño de ese tamaño, ese chiquitito. Yo venía con una mochila y con una camisa aquí y vine caminando así, entrando por la iglesia. Y ese niño de ese porte, pastor, ¿te ayudo con la mochila? ¿Y sabe por qué ese niño me preguntó eso? Porque su papá es así. El papá me ve bajando del auto y no solo a mí, el papá ve a cualquier persona bajando del auto cargadita de cosas y se acerca, hermano, yo te ayudo, dame aquí, pásame algo. Y entonces ese niño está viendo a su papá y ese niño hace lo mismo que su papá hace. El discipulado es el legado que dejamos, y el texto que leímos de Jueces capítulo 2 nos muestra que Josué murió y la generación siguiente no conocía al Señor. Ayer conversaba con el pastor Iván, con la pastora Gilda, sobre Josué. La frase más famosa de Josué, que está en Josué 24:15, ¿qué dice? En la versión Renato, dice, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿cierto? Elijan ustedes a qué dioses van a servir, de los amorreos, de quien quiera, hagan lo que quieran con sus vidas, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero lo triste es que eso no pasó. Porque Jueces 2 nos muestra que Josué murió y la nueva generación no conocía al Señor. Leyendo la genealogía en 1 Crónicas capítulo 7, la genealogía de Efraín, ¿sabe en qué persona termina la genealogía de Efraín? En Josué. Nun, Josué, punto final.
Y ahí uno puede pensar, pero ¿será que Josué tuvo hijos? Yo me imagino que sí, porque él no dijo yo y mi esposa, él dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos no conocieron al Señor, porque Josué no hizo con la futura generación lo que Moisés había hecho con él. Recibir discipulado es hermoso, hermanos. Es maravilloso tener a alguien que nos cuida, pero todos fuimos llamados a cuidar también. No es responsabilidad de los pastores y líderes de esta casa cuidar de toda la congregación, porque si ellos siguen haciendo eso, va a pasar dos cosas. O ellos van a morir rapidito, muy jóvenes, porque no van a aguantar tanto trabajo, o si no, Bethesda no va a crecer, porque el Señor no va a enviar más personas en una casa donde no hay cuidado. En IBF pasa lo mismo. Si toda la carga de discipulado está sobre nosotros y el equipo de líderes que tenemos, o nos morimos o el Señor deja de enviar personas. Porque Dios no va a enviar personas en un lugar donde no serán cuidadas, amadas, donde no serán discipuladas. Si este fuera el único texto de la Biblia que hablase de discipulado, hermanos, ya sería lo suficientemente fuerte como para estremecernos. Porque aquí encontramos una de las tragedias más grandes de la Escritura. Y no estamos hablando de una derrota de Israel. No fue una derrota militar, no fue una invasión enemiga, no fue una hambruna, no fue una plaga. Fue algo mucho más profundo. Lo que pasó aquí fue que una generación completa dejó de conocer a Dios. Y esa realidad es más común de lo que imaginamos. ¿Cuántas iglesias hay en nuestro país que la generación que asiste a los cultos de hoy es la misma generación de hace 40 años? ¿Y qué va a pasar cuando esa generación muera? Va a pasar que alguien que se dedica a escribir la historia va a decir lo mismo. Murió la generación del pastor fundador de la iglesia y de aquellos que vivieron en su tiempo, y luego apareció una nueva generación que no conocía al Señor ni lo que Dios había hecho, y por eso las puertas de la iglesia fueron cerradas. ¿Y por qué eso pasa? Porque a veces perdemos nuestro tiempo o pensamos que es tan maravilloso estar aquí, hermanos, y escuchar una adoración tan tremenda, y escuchar cada predicación cada domingo aquí, participar de todos los cursos que la iglesia ofrece, y recibir tanto cariño, y tomar el cafecito antes del culto, después del culto en la tarde. Todo eso es tan hermoso. Y terminamos siendo familia, y ser familia es lindo. Nosotros en IBF, aquí somos Bethesda, somos familia. En IBF decimos que somos más que un lugar, somos una familia para pertenecer. Pero ¿cuál es el plan de toda familia? Yo me casé con Patricia. ¿Qué queríamos nosotros? Tener hijos. ¿Por qué? Porque si no, en 50, 60 años más, nos vamos y ahí quedó. La familia terminó en nosotros. ¿Por qué cuando una familia, un matrimonio no puede tener hijos? En la mayoría de los casos, ellos sufren, se desesperan, tienen harta pena en su corazón. ¿Por qué? Porque la idea de ser familia es crecer como familia. Es que nuestro apellido llegue a muchas otras generaciones. Eso es algo que debemos buscar. Entonces, yo pienso, hermanos, ¿cómo fue que esa generación que vio el mar rojo abrir, que vio el maná caer del cielo, que vio agua brotar de la roca, que vio la nube de noche, la nube de día, la columna de fuego de noche, fue capaz de no transmitir eso a la futura generación? ¿Sabe lo que pasa? Es que conocer las historias de Dios no es lo mismo que conocer al Dios de la historia. Y a veces, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Hijo, te voy a contar una historia. Un día había un hombre porfiado que Dios le dijo: ve a tal parte y predica a Nínive. ¿Y qué dijo él? Se fue al otro lado porque él no quería ir para allá. ¿Y ahí qué pasó? Entró en un bote, lo tiraron al mar porque comenzó una tremenda tormenta. Apareció una ballena tremenda, no el gran pez, porque inventamos la ballena, una ballena azul gigante, y lo tragó y después lo vomitó en la playa. El niño, ¡ay, qué asco, papá! Sí, lo vomitó en la playa, lleno de algas, de un montón de otras cuestiones. El hombre se bañó y ahí por fin entendió y fue y predicó y ganó toda la ciudad. Jonás ganó toda la ciudad en 3 días. Y yo pienso, ¿qué estoy haciendo en Arica que hace 10 años que estamos allá y aún no estamos ni con el 10% de la ciudad? Y ahí contamos toda la historia, y el niño pinta un dibujito de la ballena, del botecito, del hombrecito siendo tirado ahí del bote, y listo. Ese niño va a crecer, y si le preguntamos cuando tenga 20 años, hijo, ¿conoce la historia de Jonás? Sí, pasó esto. Él aprendió la historia, pero ¿conoces al Dios de esta historia?
No. Porque el centro de la historia de Jonás no era Jonás. Nunca se trató de Jonás. Se trataba de un Dios misericordioso que, a pesar de toda la dureza y crueldad del pueblo de Nínive, estaba dispuesto a arrepentirse de destruirlos si ellos se arrepintieran. ¿Entiende? Entonces, discipular no es enseñar historias, es guiar a una persona a conocer al Dios de la historia. Es contar la historia, pero decirle, ¿sabe qué? Es lo mismo que Dios nos está pidiendo hoy. Que veamos a la gente que consideramos más indignos de recibir el mensaje del Evangelio y prediquemos el Evangelio a esta persona. Porque la persona más dura no es capaz de resistir al amor de Cristo. Cada generación necesita tener su propio encuentro con el Señor. Yo tuve mi encuentro con el Señor a los 17 años y mis hijos necesitan tener su propio encuentro con el Señor. Y después he tenido muchos otros encuentros con el Señor y mis hijos necesitan tener sus encuentros con el Señor. Pero ¿qué podemos ver? Que aunque Dios no tiene nietos, Él sí espera que seamos padres espirituales. Porque una cosa es heredar la salvación y eso no pasa. Y otra cosa muy diferente es transmitir la fe y eso sí podemos hacer. Yo no puedo mi hijo no puede heredar la salvación a través de mí, pero sí puede recibir la fe a través de mí. La salvación es personal, pero el discipulado siempre es relacional. Gracias. Nadie puede creer por otro, pero todos podemos ayudar a otros a conocer a Cristo. Por eso la tragedia de Jueces no fue solamente que una generación murió, no fue que Josué murió y su generación también. La tragedia fue que una generación dejó de discipular. Y cuando el discipulado se rompe, generaciones completas sufren sus consecuencias. Porque ahí Jueces comienza un ciclo de ser oprimidos, recordar algo de Dios y orar y clamar, y el Señor envía a un juez que saca el pueblo de la opresión enemiga, pasa un tiempo y se olvidan otra vez. Y pasan de olvido en olvido, y recuerdan y olvidan, y siguen de esa forma. Eso fue lo que pasó. Josué como líder fue tremendo, conquistó tierra, fue fiel, amó al Señor, pero después de su muerte se rompió la cadena del discipulado. Y cuando la cadena del discipulado se rompe, la memoria espiritual también se rompe. Hoy vivimos un tiempo donde la gente conoce mucho la cultura cristiana. Y conoce más la cultura cristiana que el Dios de la iglesia. Si vemos a una persona un día domingo con terno y corbata y un libro, puede ser una agenda, cualquier cosa debajo del brazo, y preguntamos, ¿quién es esta persona? ¿Qué decimos? Es un cristiano. Y seguramente o va o viene de una iglesia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la imagen, terno, corbata, una Biblia debajo del brazo, un hijo de Dios. Pero poco a poco Cristo va dejando de ocupar el centro y la iglesia de hoy está enfrentando ese mismo desafío. Nunca tuvimos tanta información dentro de las iglesias, pero también nunca fue tan fácil vivir una fe superficial como lo es hoy en día. Y todos podemos aparentar ser cristianos. Mi esposa predicó a los jóvenes hace poco tiempo un mensaje que tenía por título Sin filtros. ¿Por qué? Porque vimos una generación de filtros de Instagram. Y yo pienso eso, que a veces encontramos personas así, cara a cara, y realmente tú eres la... ¿Estás seguro que...? Ahora podemos tomar una foto nuestra, pasar por la IA y pedir que cambie la ropa, que haga un montón de cosas, ¿no? Pero si no somos claros en lo que pedimos que la IA haga, nos deja más flaco, nos quita las arrugas, nos deja mucho más bonito. ¿Pero es la realidad? No. Y a veces en la fe cristiana vivimos lo mismo. A veces, ¿y supieron del pastor que cayó? Un hombre de Dios, ¿qué pasó? Pasó que todo era una cáscara. Todo era lo que se veía, lo que él mostraba. Porque este hombre nunca abrió el corazón con nadie. Porque este hombre nunca fue capaz de compartir sus dolores, de pedir ayuda. Y eso pasa con pastores, pasa con líderes, pasa con hermanos, pasa con todos. ¿Por qué? Porque queremos mostrar algo para que la gente nos aplaude y diga, qué bonito, qué lindo.
¿Entiendes? Las personas llegan a IBF a veces y dicen, pastor, por fin encontré la iglesia de mis sueños. Y yo sí, hasta que despiertes y te des cuenta que no es nada de esto. ¿O tú crees que somos sí la iglesia perfecta? Esa iglesia no existe, hermanos. Una iglesia perfecta no existe. Entonces hay mucho más problemas aquí. Es que el tema es que tú estás recién llegando y estás enamorado de todo eso, pero en algún momento te vas a dar cuenta de que no es así. De que el pastor también se enoja. De que el pastor se demora a veces todo un día para responder un mensaje. Y que no me quiere. No era lo que yo esperaba. Por eso el discipulado es importante y es urgente, hermanos. Necesitamos el discipulado más de lo que necesitamos algunas de nuestras reuniones. Porque si no formamos a la futura generación y les ayudamos a conocer a Dios, ellos crecerán con la cabeza llena de información y de cultura cristiana, como los fariseos que conocían no solo la Torá, sino que toda la tradición oral, sabían todo, lo que se puede, lo que no se puede, lo que Dios nunca dijo que no se podía, pero que para los antepasados sí era prohibido. Van a saber todo eso, pero no conocerán al Señor. Dios sabía que eso era un problema y ya había advertido. En Deuteronomio 6 Él dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primero, el orden. Primero, estas palabras estarán sobre tu corazón. Mientras la palabra no está en mi corazón, yo puedo repetir como un loro, se dice, ¿no? Y no va a pasar nada, serán palabras vacías. La palabra primero tiene que estar en mi corazón. Porque cuando yo hable esas palabras, no será de la mente a la boca, será del corazón a la boca. Y ahí sí esa palabra va a transformar vidas. Yo viví una crisis económica tan fuerte con mi familia en Brasil un periodo, y yo no entendía, decía, Señor, yo soy fiel en los diezmos, Señor. Yo creo en ti, yo ayudo a las personas. Yo no amo el dinero, ¿por qué estoy pasando por eso? Y no entendía. Hasta que un día me tocó aconsejar a una persona después de un culto en la mañana y ya era 4 de la tarde, hermanos, y yo en mi oficina con mi esposa, los niños con hambre, y escuchando, pastor, que esto, que lo otro. Estaba pasando una tremenda dificultad económica. Y cuando yo, después de escucharlo unas 2 horas, fui a decirle algo y dijo, no, es que usted no me entiende. Porque usted tiene casa, usted vive aquí en un departamento aquí a la vuelta, ¿no? Sí. Usted tiene un auto, ¿no? Sí. Y usted tiene comida todos los días. Y yo dije, sí. Y él dijo, entonces es fácil para ti decir que yo confío en el Señor. Que a pesar de todo que yo diezme, que el diezmo sea mi primicia y no lo que sobra de mi sueldo. Porque usted tiene. Hermanos, el Espíritu Santo en segundos me hizo recordar todo. Y yo le dije, ¿pero usted cree que siempre fue así? Hace tantos años. Yo viví esto, pero nunca le di la espalda al Señor. Pero lo primero que yo hacía cuando recibía mi diezmo no era comprar leche ni pañales para mi hijo recién nacido, era entregar mi diezmo al Señor y confiar que Dios sigue siendo mi proveedor. Porque podemos cantar que Él es Jehová Jireh y mañana no confiar que Él sigue siendo nuestra provisión para proveer el pan en nuestra mesa. Ese hermano comenzó a llorar y dijo, yo no sabía. Yo le dije, yo tampoco sabía por qué estaba pasando, pero ahora entendí. Porque palabras no te convencerían, pero mi vida te convenció de que puedes confiar en el Señor. No podemos transmitir aquello que primero no gobierna nuestro corazón. Hermanos, mientras el discipulado no entre en tu corazón, el discipulado no funcionará en tu vida. No es una estrategia, no es un método, no es un modelo, no es un formato, porque todo eso va cambiando. La forma de discipular, el método puede cambiar, pero mientras no haya en tu corazón una profunda convicción de que tú tienes que discipular, nada va a ser transformado. El
discipulado ocurre mientras caminamos, trabajamos, comemos, enfrentamos dificultades, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo perdonamos, cómo administramos nuestro dinero, cómo respondemos cuando somos heridos. Los discípulos aprenden mucho más observando nuestra vida que escuchando nuestros discursos. ¿Te gustaría vivir un Pentecostés? ¿Sí o no? ¿Usted cree que vivir algunos pentecosteses ayudaría a ganar el mundo para Cristo? ¿Sí o no? Si hoy el único cristiano de toda la tierra fuese el pastor Iván, él solo, no hay otro cristiano, él está solo, y hay más de 8,000 millones de habitantes en la tierra. Si él predicase un sermón todos los días y ganase 3,000 personas todos los días, ¿sabe cuánto tiempo él tardaría en ganar toda la población mundial? 7,305 años. Predicando un sermón de Pedro del día de Pentecostés, él solo ganando 3,000 personas todos los días, ganando 3,000. Hoy día él predicó, ganó 3,000. Mañana él predica, gana 3,000 y gana 3,000 y 3,000 para ganar la población mundial. 7,035 años. Pero si Iván dice, ¿sabe qué? Eugenio trabaja conmigo, yo lo quiero harto. Y este año Iván dice, voy a ganar Eugenio. Y él ganó el que no. Y lo discipuló tan bien este año que en 2027 él dice, ahora voy a ganar a Freddy. Y el que no dice, voy a ganar a Renato. Terminamos el segundo año con 4 personas. Y el discipulado funcionó tan bien que los 4 nos proponemos a ganar cada uno. Es ganar y cuidar bien de una persona, discipular bien una persona. Es ganar a una persona y hacer que esta persona se transforme en una hacedora de discípulos igual que nosotros. ¿Sabe? Partiendo con una persona, ganando una persona al año, ¿sabe cuánto tiempo nos demoraríamos en ganar la misma población mundial? 33 años. Si eso no toca tu corazón para comenzar a discipular, hermano, yo no sé qué más decirte. Porque queremos la multitud, pero es uno a uno. Es uno a uno. Es invertir tu vida para ganar una persona en el año y cuidar bien de ella y desafiarla a hacer lo mismo con otra. Lo que oíste de mí a través de muchos testigos, encárgaselo también a hombres fieles que sean idóneos para transmitir a otros. Pablo entendió eso. Podemos dejar edificios, estructuras, podemos dejar muchas cosas. Pablo estaba preocupado de la futura generación al final de su vida. Por eso él dice eso a Timoteo: Timoteo, lo que has aprendido de mí, pasa a otro, y otro que sea fiel para pasar a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Porque una generación inmadura pregunta, ¿quién va a cuidar de mí? Pero la generación madura pregunta, ¿a quién puedo cuidar yo? ¿Quién puede orar por mí? Dice el inmaduro, pero el maduro dice, ¿por quién yo puedo orar? Porque entendemos nuestra responsabilidad. Para terminar, una fábrica produce objetos, pero somos Bethesda, somos familia. Una familia no produce objetos, una familia produce hijos. La iglesia nunca fue diseñada para producir consumidores religiosos para construir edificios. La iglesia fue diseñada para tener hijos, formar hijos que crecen y maduran. Por eso Pablo dice sobre Timoteo, tú eres mi verdadero hijo en la fe. No era su padre biológico, pero era su padre espiritual. La pregunta es, ¿estás dispuesto a comprometerte con el discipulado? El pastor Iván no puede hacer todo solo, ni el equipo pastoral de esta casa. Y lo que me apasiona en el discipulado es que el discipulado cuenta con todos. Porque un hombre no puede discipular a una mujer tampoco, porque hay temas de mujer que ella tiene que abrir el corazón con una mujer. Y yo a los que tienen llamada en nuestra iglesia, yo les digo, hermanos, revisa tu matrimonio. Porque si el esposo está aquí, la esposa aquí, entonces ustedes tienen que equilibrar esa ecuación, porque si no, no podrán avanzar juntos. Les va a costar. ¿Por qué? Porque así como yo discipulo a algunos líderes varones de nuestra casa, mi esposa discipula a las esposas de ellos.
Y así avanzamos en el discipulado. Yo no puedo discipular a un adolescente, no porque no tenga la capacidad de comunicarme, de entregar información. Sí lo puedo hacer, pero no nos conectamos. Los adolescentes se acercan a mí solo para molestarme, nada más que eso. Solo eso. Un adolescente, una vez un joven, 17, 18 años, le dijo: mamá, el pastor ya está en la iglesia, iban camino al culto. Y dijo: hijo, no sé, creo que sí, ¿por qué necesita hablar con él? La mamá, pensando que quería conversar algo serio, él dijo: no, es que quiero molestarlo porque su equipo perdió el partido ayer. Entonces, para eso sí podemos compartir. Pero ¿hay una conexión verdadera? No, no habrá una conexión verdadera, porque yo tengo 43, no tengo 15. Pero hay unos chicos de 20 años que pueden discipular a estos niños de 15. Y hay niños de 15 que pueden cuidar a niños de 10. Y ahí los de 10 miran a los de 15 y yo quiero ser como él. Y los de 15 miran a los de 20 y quiero ser como él. Los de 20 miran a los de 25 y quiero ser como él. Y los de 25 miran a los de 30, 35 y quiero ser como ellos. Y así avanzamos en el discipulado. Aquí hay una generación que está dispuesta a comprometerse para que esa cadena no se rompa con nosotros. Hermanos, yo no quiero morir y dejar para la futura generación una carga que era mía. No quiero. No quiero terminar mi vida como Josué, escuchando: y ya estás viejito y hay mucho que hacer. No. Como decía mi esposa, venimos a Arica por 5 años. Ya llevamos más de 10. Hubo un día que yo estaba frustrado, pocos meses en la iglesia, porque sentía que no abrazaban la visión. Y les dije: hermanos, déjame aclarar algo. Yo estoy dispuesto a morir en este lugar. Si el Señor quiere que yo gaste mi vida aquí en Arica, yo estoy dispuesto a gastar mi vida aquí en Arica. Esto significa que mi suegra vive en Japón y tiene más de 70 años. Y si le pasa algo allá, no alcanzamos a llegar. Esto significa que mis padres viven en Brasil y tienen 70 años. Y si les pasa algo, probablemente yo no alcanzo a llegar. Y yo estoy dispuesto a gastar mi vida en este lugar desde que ustedes quieran. Porque yo no quiero perder mi vida. Yo quiero sembrar mi vida en este lugar. Pero todo agricultor que siembra una semilla, él no espera desperdiciar esta semilla. Lo que él espera es que esta semilla germine, crezca y dé fruto. Y que los frutos de esta semilla sean sembrados en otros lugares y que sigan dando frutos. Yo no quiero ser la generación que rompió la cadena, hermanos. Y si usted no quiere también, yo te invito a ponerse de pie y vamos a orar. El Señor nos ha confiado algo tan lindo. Él nos ha confiado a nosotros la corona de su creación. La palabra nos dice que no tenemos que ver a nadie más según la carne. El desafío es ver a cada persona a través de los ojos de Cristo. Porque a veces pensamos que no vale la pena discipular porque estamos viendo la cáscara. Estamos viendo lo que está por fuera. A veces pensamos que no vale la pena discipular porque pensamos que ¿qué gano yo con cuidar a un alcohólico? Yo sé que aquí no es esta la realidad, porque Bethesda realmente es una casa de restauración y muchos fueron transformados y restaurados en este lugar. Cuando comenzamos a ver el tesoro que está escondido dentro de cada corazón,
todo cambia. Pablo se convirtió y él fue a predicar en Jerusalén y la iglesia tenía miedo. ¿Será que el perseguidor no nos está tendiendo una trampa? Porque el mismo Pablo, hasta hace una semana atrás, estaba matando a nuestros hermanos. En este momento entra en la historia un hombre que fue fundamental para la expansión del Evangelio. Un hombre llamado Bernabé, que aparece y dice así: no, hermanos, este hombre, aunque está en el mismo cuerpo, no es el mismo hombre que conocimos. Yo soy testigo de lo que el Señor está haciendo en su vida. Yo soy testigo de su conversión. Y porque Bernabé creyó en Pablo, hoy tenemos al autor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Una persona al año, y el mundo completo se rendirá a Cristo. No es difícil. No es difícil. Si usted quiere ser esa respuesta y quiere ser un formador de las futuras generaciones, cierra tus ojos, levanta tu mano y vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te agradecemos, Señor, por esta iglesia. Te agradecemos, Señor, por el corazón que tú has puesto, Señor, en cada uno de ellos. Señor, esta es una casa de restauración y también una casa de envío. Señor, oro, Dios querido, para que el discipulado, Señor, pase de la mente al corazón de cada uno de ellos. Señor, levanta, Señor, aquí en Bethesda, Señor, una generación de Bernabés, una generación, Señor, de discípulos que creen en la futura generación. Una generación, Señor, de discípulos, Señor, que creen que tú puedes transformar el corazón y la vida, Señor, y hacer que el perseguidor de la iglesia se transforme en el apóstol de los gentiles. En una voz para aquellos que eran olvidados. Amado Espíritu Santo, transforma nuestra forma de pensar y toca nuestro corazón. De tal manera, Señor, que tomemos hoy una decisión y que asumamos un compromiso, Señor. Que saldremos de nuestra zona de confort, que dejaremos la comodidad para gastar nuestras vidas, Señor, discipulando personas. Señor, yo haré, Señor, cosas que no me gusta hacer para que otros puedan conocerte. Y como dijo Pablo, Señor, hice de todo para con todos, para al final ganar algunos. No sabemos, Señor, cuántos ganaremos, pero sí estamos dispuestos, Señor, a invertir nuestras vidas, Señor, para que a través del discipulado podamos, oh Dios, llegar, oh Dios, a cada persona de esta nación. Señor, y oramos, oh Dios, para que Chile sea transformado, Señor, a través del discipulado. Que Chile te conozca, Señor, a través del discipulado. Y que desde aquí, que desde nuestra nación, Señor, podamos enviar misioneros y predicadores y discipuladores para discipular a las naciones. Amado Espíritu Santo, transforma nuestras vidas. Transforma nuestro corazón, Señor. Sana nuestras heridas, Señor. Y si alguien fue herido por el discipulado, Señor, y por eso cerró, endureció su corazón, sana, Señor, esta herida. Restaura, Señor, su corazón, para que puedan, Señor querido, crecer, avanzar, cuidar, discipular. Señor, que el discipulado arde en su corazón. Levanta, Señor, una generación que no solo entrega conocimiento ni información, sino una generación que transmite la fe a la futura generación. Señor, oramos, oh Dios, para que entre los jóvenes y adolescentes de esta casa se levanten profetas para este tiempo, Señor. Tu voz necesita ser escuchada. Y aquí están, oh Dios,
los chicos, Señor, de relevo para ser esta voz. Señor, que tu Espíritu, Señor, llene la vida, Señor, de estos chicos, Señor, de tal manera que ellos no puedan controlarse. Abre sus ojos espirituales. Derrama los dones de tu Espíritu. Palabras de conocimiento. Que cuando estos chicos, oh Dios, vayan a orar por alguien, que el Espíritu Santo revele lo que está escondido en su corazón. Para que vean, Señor, que no es este niño, sino que este niño está hablando inspirado, movido, impulsado por tu Espíritu. Porque no había forma de saber lo que estaba pasando dentro de este corazón. Pero este niño fue usado. Señor, oro, Dios querido, para que tú levantes aquí en Bethesda, Señor, una generación comprometida con el discipulado, una generación dispuesta a invertir su vida para discipular a la futura generación, y que la futura generación discipule a la siguiente y a la siguiente, y que el Evangelio siga creciendo hasta que tú vuelvas por nosotros, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por tocar nuestras vidas y por llevarnos a asumir esa responsabilidad. Que tú renueves, oh Dios, la fuerza, Señor, de cada uno de tus hijos de esta casa, para que ellos sigan avanzando y entregando, avanzando y entregando. Y lo que tú has confiado a Bethesda, Señor, que llegue, Señor, a las futuras generaciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que Bethesda sea una casa donde generaciones son formadas para formar otras generaciones. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya.